Amigos del Perú y del mundo, encantados de estar con ustedes nuevamente. Esto es Rey con Barba. Y de frente a las noticias, parece que en Brasil se va a producir la próxima semana, ¿no?, la delación o la confesión del fin del mundo, sí, que va a tener consecuencias no solo en Brasil, sino porque de ahí ya se conoce bastante, donde va a tener consecuencias en diversos países de América Latina, parece. Entre ellos el Perú, por supuesto. El Perú. Esto sucederá exactamente en 102 días. 102 días. Ah, no es la próxima semana, entonces. No, donde se acabará, en junio, pues. Claro, se es en acaba junio. El anonimato, ¿no?, de todos los funcionarios que recibieron coima de Odebrecht. Ellos firmaron una cláusula, ¿no? Y entonces esta vence el 1 de junio. Sí, exacto. Donde se producirá la delación o la confesión del fin del mundo, ¿no? Y va a originar, por supuesto, ¿no?, detenciones masivas, no solo en Brasil, como ha dicho Rafael, sino también en América Latina. Pero algo se va a saber la próxima semana, ¿no? Sí. Probablemente. Sí, entre los recordemos que hay 78 funcionarios que se han acogido a la delación, ¿no?, premiada, que le llaman ellos, ¿no? Brasil, sí. Y han dado nombres por todo lado, ¿no? Y incluso a las autoridades nuestras ya les han adelantado algunos casos. Así que no les extrañe que en las próximas semanas, para evitar futuras fugas, se produzcan ya algunas capturas, ¿no? Posiblemente el de una señora muy, muy famosa y que ya no podrá ir a trabajar al extranjero, ¿no? Y el caso de Alejandro Toledo, a ver. El representante legal de la Cancillería viajó el jueves a los Estados Unidos y el día viernes entregó la nueva solicitud de extradición al Departamento de Estado. No, porque la primera fue declarada insuficiente. Claro, imagino que ahora la Fiscalía habrá trabajado bien, ¿no?, y entonces han mandado un documento apropiado. El Departamento de Estado lo va a remitir al Departamento de Justicia, ¿no? Previa evaluación, si es correcto, entonces lo pasará donde un juez en California, el cual tendrá que determinar si ordena orden de captura o de comparecencia contra Alejandro Toledo, ¿no? Pero esto no lo hemos pensado, pero podría suceder que el juez diga que el tema está politizado, que el Perú es un país primitivo en materia de justicia, y que entregar a un hombre en tales circunstancias donde el Poder Ejecutivo pide la cabeza de este hombre interfiriendo con la independencia que debe tener un tribunal de justicia, entonces de repente el juez decide que no hay lugar, ¿no? Y entonces, claro, el Estado peruano puede apelar, ¿no? Pero ya eso significaría un procedimiento de más o menos unos 6 o posiblemente un año, ¿no? Así es. En cualquier caso, hay que recordar y un consejo. Porque, claro, no podemos esperar este consejo y esta prudencia de la ministra de Justicia. Ministra de Justicia ha dicho de paso que se va a tomar fotos con Máxima Acuña, creo que se llama esta señora mentirosa, de Cajamarca, respecto de que era víctima de Yanacocha, ¿no?, a la que por supuesto las ONGs ambientalistas y toda los políticamente correctos le han dado un premio internacional. Entonces la ministra de Justicia, que es la consejera legal del gobierno, también se ha permitido dar declaraciones respecto de Toledo, para negar que haya persecución política. No hay que negar nada, lo que hay es que simplemente no tocar el tema. Así es. Usted, señora ministra de Justicia, ha debido decirle al presidente de la República: señor presidente, no se pronuncie usted sobre este caso, simplemente. Es decir, cuando le pregunte la prensa, que le va a preguntar, lo único que eso es un problema de la justicia peruana. No tengo nada que opinar al respecto. Así de sencillo. Hoy día, en la primera plana de Perú 21, por ejemplo, aparece la segunda vicepresidenta de la República, la señora Mercedes Arauz, donde dice, ¿no?, el señor, en la cita de Donald Trump con el presidente PPK, se tocará el tema de Alejandro Toledo. Eso es una barbaridad. Dice la impresión que no lo quieren traer. Y bueno, claro, yo entendería esas razones, ¿no? Porque pensemos un poco, ¿qué significaría la presencia de Alejandro Toledo en nuestro país? Recordemos, ¿no?, que PPK ha sido ministro de Economía y premier, ¿no?, en momentos en que precisamente se acordaron
todos estos contratos mafiosos con Odebrecht. Permíteme, permíteme remitirme sobre ese tema a un artículo reciente de Marcos y Fuentes. Marcos y Fuentes, con el que nosotros normalmente no coincidimos, pero recuerda lo siguiente: el SNIP fue un sistema que controlaba en qué se gastaba el dinero de los peruanos. Febrero del 2005, Decreto Supremo 022 EF 2005. Es la madre del interoceánico Cordero. El gobierno decretaba, porque sí, que un desembolso de lo que entonces se suponía que eran 800 millones de dólares no tenía por qué ser evaluado por el SNIP. De esta forma, no pudo determinarse si la interoceánica era necesaria o si el gasto traería los beneficios que algunos afirmaban que iban a traer. La EF del decreto significa Economía y Finanzas. ¿Quién era ministro de Economía y Finanzas? El señor Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, oh casualidad, dice Marcos y Fuentes, no firmó ese decreto porque estaba fuera del país. Recuerdo que ese providencial viaje fue la comidilla entre los periodistas. Pero vamos a agosto del 2005, un tiempo después, en Palacio. Presente en la ceremonia estaba Fernando Olivera. ¿Por qué? Nadie sabe. Entonces era embajador en España. No tenía nada que hacer ahí. Una semana después, en ese mismo Salón Dorado, el señor Olivera era nombrado canciller de la República, juraba como canciller, para desconcierto de todo el mundo. Los mismos partidarios de Toledo se preguntaban abiertamente ante cámaras si Popi le sabía algo al presidente. A los 2 días, desembarcado ya de la Cancillería, Olivera nos dio una pista. También estuvo en esa conferencia. También estuve, dice Marcos y Fuentes, en esa conferencia. En medio de su pataleta reveló que él mismo, Olivera, había cabildeado, o sea, había llamado al Contralor a favor de la millonaria carretera. Si no se levantaba la observación de que había 100% de sobrevaluación en la interoceánica, el contrato no se hubiera firmado, decía Fernando Olivera, atribuyéndose el mérito de haber destrabado de Contraloría esa carretera. Hay muchos secretos que podrían levantarse, ¿no? Si Toledo llegase al Perú, entonces tendría agarrado de la corbata, ¿no?, al señor Alejandro Toledo por bastante tiempo, ¿no?, al señor Pedro Pablo, ¿no? Porque podría tenerlo en todo caso. Podría. Aún mintiendo lo pondría contra la pared. Exacto. Aún mintiendo. Claro. Aún mintiendo. Que es una costumbre bastante usada por Toledo, ¿no? La presencia de Toledo en el Perú sería muy perturbadora y evidentemente traería una serie de olas, de rumores y de confusiones que serían lamentables para la gobernabilidad de nuestro país. Ahora sí, yo entendería al gobierno esta posición de politizar el tema para ver si algún juez, ¿no?, se ilumina y no le permite regresar al Perú, que es lo que me parece que es lo que quiere este gobierno. Mal pensado, como siempre, ¿no? Mal pensado. Yo quiero pensar bien, yo supongo que sí se lo van a traer. O sea, es difícil, pero espero que la Fiscalía pueda hacerlo. Bueno. Ojalá. Y, por ejemplo, ahora que estamos en la semana también de las cortinas de humo, hemos tenido una primera plana en Correo, ¿no?, y en otros diarios sobre los hermanos de Keiko. Sí. ¿Qué pasa aquí, no? Dice la impresión como que los caviares se sientan, conversan y dicen, oye, ¿qué hacemos? La China está limpia, no está saliendo en el proceso. ¿Cómo hacemos para ensuciarla un poco? No la podemos meter. ¿Cómo hacemos para ensuciarla un poco? Bueno, pues habrá que meter a alguien, ¿no? A los tíos que están en el Japón, a los hermanos que los investiguen, ¿no? ¿Y cómo hacemos? A algún amigo fiscal, pues, ¿no?, que abra una investigación, ¿no? Y eso es primera plana, por supuesto, en la República y en el diario 1, ¿no? Entonces, Keiko, con toda razón, ¿no?,
ha salido a decir de que ellas dan la cara, como siempre, en todos los procesos, pero que esto le parecía una una cortina de humo en investigaciones sin fundamento y acusaciones falsas al fujimorismo, básicamente para tapar, ¿no?, las olas de mugre que en estos momentos ensucia a muchos políticos peruanos, ¿no? Pero, sin embargo, a diferencia de otros, que como Nadine Heredia, que decía que no, eso ya estaba investigado, ¿no?, la reacción de Kenji Fujimori ha sido, bueno, muy bien, levántenme la inmunidad, ¿no?, investiguenme. Igual, dicho sea de paso, que Alan García sí, ha venido... Y hay que hacerlo. Claro, la inmunidad, recordemos, es un privilegio que le corresponde, que protege a la institución, no a los parlamentarios, ¿no? Entonces, por eso es que tiene que pedir solicitud al Pleno para que le apruebe el levantamiento de la inmunidad. A Rafael Rey le pasó lo mismo cuando se peleó una vez con Alejandro Toledo. Él pidió que le levanten la inmunidad y el Pleno, porque sabíamos la interferencia que había en el Poder Judicial. No quiso. El Pleno dijo no, de ninguna manera, sí, porque no hay garantías de que el señor Rey salga bien librado en un proceso contra el propio presidente de la República. Sin embargo, yo no estuve de acuerdo y tan estaba seguro de que, porque fue el Toledo que me acusó, me puso una querella, porque yo había dicho que el señor Toledo, en ese momento presidente de la República, había cometido un delito, que era la fábrica de firmas, ¿no es cierto? Y que por tanto había actuado como un delincuente. Entonces Toledo salió, Carlos Ferrero, que era el presidente del Consejo de Ministros, y dijo que en el Consejo de Ministros habían decidido exigirle al presidente de la República que me querellara, que me pusiera una denuncia penal por difamación. Muy bien, yo reconocí que tenía todo el derecho y en efecto me puso la denuncia. Yo pedí que me levantaran la inmunidad, advertí que iba a hacer uso de lo que se llama excepción de verdad, por la cual el querellado, el denunciado, le pide al juez que evalúe los testimonios y las pruebas que yo iba a aportar y iba a demostrar que efectivamente yo no había mentido al decir que Toledo había cometido un delito. Y por tanto se abría la posibilidad de una vacancia presidencial. Por eso es que Toledo puso la denuncia, la querella, pero unos días después mejor decidió retirarla, retiró la querella, ¿no? Bueno, y otro que ha estado en la noticia durante toda la semana ha sido Alan García, ¿no?, que para sorpresa de muchos llegó al Perú citado por la Fiscalía para responder, como testigo, para responder sobre el tema de la interoceánica en el asunto que se ventila contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos, ¿no? Así es. Entonces Alan ha dicho con toda claridad que asistirá siempre que sea convocado por la justicia, que es ajeno a todo soborno, coima o corrupción y cree que la única riqueza para un político es el honor de servir al pueblo. Créanle o no, el asunto es que Alan García es... A diferencia de otros. Es el único de que está saliendo bien librado de este huracán de denuncias, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, en el Trome hay una entrevista bien interesante que la recomiendo a Alan García y que hay que leerla sin pasión para poder despejar muchas dudas, ¿no? Y sí, recuerdo el final que el periodista le dice: y espero, señor Alan García, que los corruptos terminen en la cárcel, que los políticos corruptos terminen en la cárcel. Y Alan le dice: sí, y también los periodistas corruptos, ¿no? Muy buena. Muy buena, muy buena. Se ha roto ya el tabú, ¿ah?, de eso de que cuervo no come cuervo, ¿no? ¿Cómo era cuervo no? Urraca no come urraca. Urraca, cuervo no, disculpen. De que urraca no come urraca, ¿no? Así como otorongo no come otorongo. Periodista no come periodista. Bueno, ya se rompió y lo hemos roto nosotros en parte porque estamos defendiendo cómo deben actuar los periodistas. Dicho sea de paso, entre paréntesis, Luis García Miró, que ha presidido por años el diario Expreso y que escribe muy bien y que escribe excelente todos los días, dice: Verónica, silencio cómplice, ¿no? Sí, pues porque todos los rojos, especialísimamente en la cabeza Verónica, toda esta corrupción que se ha originado por Lula y por Dilma Rousseff, ¿no?, a través de ellos, especialmente en Brasil, o sea, el sector al que ellos pertenecen, ¿no? Ahorita nada dicen. Hablan de la corrupción, pero se la quieren atribuir a otros. Nada dicen, no quieren reconocer el inicio de todo. Es la estrategia de los rojos de toda la vida, dice Lucho García Miró.
silencio sepulcral si se trata de crímenes propios, marchas y escándalos si el delito lo comete el adversario. Yo diría, no, hasta cuando lo cometen ellos mismos hacen marcha, pero acusando a otros, como la que acaban de hacer la semana pasada, ¿no? Sí, han respaldado por años, por decenios a esa dictadura sangrienta de Fidel Castro, y se han inclinado permanentemente ante Hugo Chávez, incluso al propio Nicolás Maduro, al cual se han negado a llamarlo dictador, ¿no? Es el colmo, es el colmo. Y mandaron arreglos florales a la Embajada de Cuba cuando murió ahora poco Fidel. Y bueno, y aquí con Ollanta Humala, que también estuvo en las noticias y dijo: yo no pertenezco a ese club de presidentes que se van a vivir fuera del país, ¿no? Si yo le habría contestado, algún periodista, yo le habría contestado de los presidentes y de las presidentas, porque su señora sí que se fue, ¿no? Tuvo que regresar, pero se fue. Y él también se iría. Ya, claro. Si no fuese por el impedimento que tiene de salida que tiene en el país, hace rato que Nadine y él estarían en Francia hablando de persecución política y solicitando asilo de refugiados, ¿no? A mí me declara eso el señor Humala y de inmediato le dice, no, yo no pertenezco al club de los presidentes propios, claro, porque no te dejamos ir. Claro, porque el juez no lo deja salir, ¿no? Por supuesto. ¿No? Y sobre ese tema del señor Ollanta Humala, el fiscal Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía, afirma que Alejandro Toledo podría ser condenado por la justicia a una pena de 28 a 30 años de cárcel efectiva, bajo los cargos de tráfico de influencias y lavado de activos en agravio del Estado, ¿no? Eso es más o menos lo mismo que le pasaría a Ollanta Humala y Nadine Heredia, ¿no? Oye, yo quisiera pedirle a la producción que ponga 2 fotografías para el recuerdo, porque algo hay que decir, ¿no? Porque también está calladito el garante de 2 gobiernos, de Toledo y de Humala, ¿no? Ahí están, a ver si ponen las fotos, por favor, el señor Mario Vargas Llosa, tanto con Toledo como con el señor Humala y con Nadine Heredia. Ha tenido el cuajo de decir durante años que el señor Toledo era un demócrata, ¿no? Y que el señor Humala era un magnífico presidente, el mejor de los últimos 50 años, se dio el lujo de decir el señor garante Mario Vargas Llosa. Ay, señor. Ahí está. Vergonzoso. ¿No? ¿Y la otra? Ahí está, con su amigo el señor Toledo. Alejandro, ¿no? Toledo. ¿Qué dice ahora Mario Vargas Llosa? ¿Qué dice ahora? No dice absolutamente nada. Y no dice nada tampoco de la íntima relación que existió entre la hija de Mario Vargas Llosa, Morgana, y Nadine Heredia, ¿no? Sí, claro, ¿no? por supuesto, así que, de la amistad. Bueno, quizá en algún momento lo veremos escribir ya no solo sobre el tema de Alejandro Toledo, sino también me gustaría ver qué escribe, ¿no? Cuando suceda lo que tiene que suceder con respecto a los Humala, que fueron ensalzados por él e incluso pronosticó que Nadine Heredia sería candidata a la presidencia y posiblemente presidenta del Perú en el Bicentenario. Sí, en el 2021. ¿Ah? Y otro que estuvo gracioso es el señor Arana, Marco Arana, que reconoce que el gobierno del Frente Amplio hubiese sido un fiasco, dice, ¿no? Si hubiesen ganado las elecciones, ¿no? A ver, tomen nota. Hay que poner las cosas en su verdadera dimensión. Fiasco es una palabrita muy pequeña, es un término muy suave que le aplica en todo caso a un hombre como PPK, que puede ser un fiasco, ¿no? Pero lo de ellos hubiese sido realmente una tragedia para el Perú. Tragedia nacional, afortunadamente eso no se ha dado ni se va a dar, así que tranquilos nomás, ¿no? Y lo último, antes de ir al corte, lo de Marta Meyer Miro Quesada, que habla en un artículo que se llama Los ilegítimos, en lo que se refiere a la conducción del comercio, y cuenta ahí muchas cosas que son bien interesantes, pero dice finalmente que el comercio fue alguna vez el corazón de los hogares, el pulso de la ciudad, la voz de muchos y la esperanza de grandes sectores de la población. Sin embargo, el comercio ya no es ni siquiera un negocio rentable. Solo miente y protege a la corrupción, con la coartada de defender el sistema del libre mercado. Buena parte de los herederos del comercio han olvidado que la verdad y su hija la credibilidad
son fundamentales para comunicar. Qué lástima, ¿no? ¿Ah? Esta es una chica que se caracteriza por escribir muy, muy duramente y es parte de la familia Miró claro. Quesada, como lo es también Lucho García Miró, que representan la parte que en algún momento dirigió con mucho éxito El Comercio, ¿no? Y ahora recordemos que en el 2015 tuvieron ingresos por 376 millones y ahora apenas por 76 millones. Así que el diario realmente está en una situación económica muy lamentable y eso ha originado una crisis, ¿no? Así que se espera que en las próximas semanas hayan algunos cambios en la conducción periodística de este diario, ¿no? Muy bien, amigos, tenemos que concluir. Una novedad, ¿no? Y tenemos una entrevista que hemos logrado con Alan García. Eso en el próximo bloque. Sí.